Muy bien, hermanos, tomen asiento, por favor. La lectura para esta tarde la tenemos en el libro de San Mateo, el capítulo 23, los versículos 27 y 28, para servirnos de introducción al tema que hemos de considerar hoy. Dice el versículo 27: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Así también vosotros de fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, mas de dentro llenos estáis de hipocresía e iniquidad». Estos versículos que hemos tomado para la introducción y el desarrollo del tema que hemos de ver hoy, ya hemos hablado de los fariseos, pero la palabra de Cristo no solamente cabía para los fariseos, sino que es una palabra eterna y que califica a todos los hombres de semejantes características. En este caso podemos quitar la palabra escriba y fariseo y quedarnos con la descripción de hipócritas, de sepulcros blanqueados de fuera y de dentro lo que lleva todo sepulcro, que no es otra cosa que huesos de muertos y de toda suciedad. Y por otro lado también la apariencia siempre para parecer, como aún lo dice la palabra de Dios, con apariencia de piedad, para parecer y ser siempre aceptables. Decía el Señor que de fuera la verdad os mostráis justos a los hombres. Es la apariencia que siempre tienen toda esta suerte de libres pensadores, de racionalistas, de críticos de la palabra de Dios, pero de dentro no debemos confundirnos, no son hermanos. Esa es la realidad, bajo ningún aspecto, sino que están llenos de toda hipocresía e iniquidad. El último pensamiento que tuvimos el martes pasado, hablábamos de los gnósticos, ¿verdad? Y de todas sus características y modos de trabajar. Y eso tenía que ver en los tiempos del Señor Jesucristo y de los apóstoles que siguieron y sobre los cuales fue muy grande y amplia la lucha, porque ese pensamiento filosófico, después si alguno lo quiere repasar, sencillamente tiene que escuchar las grabaciones anteriores, habían invadido prácticamente y proliferado en todas las iglesias de Asia. Si bien estaban presentes en todas las escuelas de filosofía humana, mundana, de aquellos tiempos, pero el objetivo del diablo fue, y en muchos casos lo consiguió, de inficcionar las iglesias cristianas evangélicas. Pues es un pensamiento de origen totalmente diabólico, hasta aquí lo hemos estudiado eso, indiscutiblemente nacido desde el mismo infierno, promovido por espíritus de error y sustentado con doctrinas de demonios. Pero eso no se detuvo en esas cosas. Bien aclaramos que tales pensamientos hasta el día de hoy se siguen viendo, y es interesante también porque luego de esto se levantaron otros movimientos filosóficos, racionalistas, materialistas, cuya raíz principalmente era el gnosticismo.
un gnosticismo. Y los definen como a partir del siglo II especialmente, y ya cuando habían dejado de estar los apóstoles, esto proliferó mucho y muchos de los que se los denomina padres de la iglesia tuvieron que luchar contra estas cosas en sus iglesias en forma particular, y eran hombres que tenían su base entonces en esa línea de pensamiento, y sus pensamientos lamentablemente fueron muy fuertes en su momento, pero que no se extinguieron, sino que siguen presentes hasta el día de hoy, y después espero que podamos llegar a verlo, siguen hasta nuestros días esas líneas de pensamiento totalmente racionalistas. Han permanecido a través de los siglos en distintos pensadores, no solamente en ese tiempo, sino hasta el día de hoy, en forma explícita en algunos casos o subyacente en los mensajes, en los escritos, que muchas veces son directamente agraviantes e insultantes, y especialmente contra la palabra de Dios, contra el Dios de los cielos y contra el Señor o su Señor, el Señor Jesucristo. Esos tres movimientos que marcaron todos estos siglos, desde el segundo hasta casi comenzado el siglo pasado, se denominaban como sardonitas, marcionistas y apelianos. Todos ellos con origen filosófico, y vuelvo a repetir, tomando como base el gnosticismo. Los nombramos así muy rápidamente, no tenemos tiempo de hablar de cada uno de ellos, porque hasta sería, ¿cómo podríamos decir? Cansador. Pero sí, por lo menos, yo pensaba, bueno, espero que no les aburra esto, pero es interesante porque hoy, hablando con la gente, con mucha gente, ustedes van a escuchar frases que tienen sus raíces en estas cosas. Y ahora lo vamos a ver si Dios lo permite. En general no creían en la inspiración de las Escrituras. Después vamos a ver por qué. No las creían en la inspiración de las Escrituras. Negaban el Antiguo Testamento absolutamente. Estos tres hombres, entre comillas, grandes pensadores, y que tenían mucha aceptación, porque ustedes recuerdan que el pensamiento de los modernistas siempre es en oír y aprender cosas nuevas. Bueno, estos negaban el Antiguo Testamento y gran parte del Nuevo Testamento. Prácticamente negaban casi toda la Biblia. Rechazaban absolutamente la engendración virginal por ser racionalistas del Señor Jesucristo, y mucho más aún todavía rechazaban toda especie de pensamiento o enseñanza de la resurrección corporal del Señor Jesucristo. Sardón, el primero de ellos, el más cercano a los tiempos de la iglesia primitiva, solamente aceptaba Lucas sin los dos primeros capítulos, como para leer o para meditar. No quería saber nada más de otra cosa. Pero Sardón no pasó tan estrepitosamente a la historia como un discípulo que tuvo, que se llamó Marción. De ahí vienen los marcionistas. Este fue discípulo de Marción y realiza una antítesis. Recuerden que siempre está la tesis, antítesis y lo que resulta de ello una síntesis. Bueno, la antítesis es lo que va en contra de lo que se establece. En este caso,
fíjense ustedes, hizo un trato o un tratado según y para establecer las grandes diferencias del Dios del Antiguo Testamento con el Dios que presentaba Jesucristo en el Nuevo Testamento. Era totalmente una antítesis negacionista absoluto. Su argumentación era que era imposible que algo tan severo como el Dios del Antiguo Testamento, con todas sus leyes, las disposiciones y todo lo que el Antiguo Testamento relata, no tenía nada que ver con la benignidad del Señor Jesucristo. Y vemos que no es un pensamiento tan lejano. ¿Cuánta gente, cuando uno le da testimonio, saca a la luz y habla tan mal del Antiguo Testamento y del Dios del Antiguo Testamento? Bueno, tiene su origen ahí. Al principio de los siglos de la era cristiana ya estaba esto, y por supuesto tales pensadores no disciernen la procesión de las dispensaciones, los distintos tratos de Dios con los hombres en cada uno de los tiempos del trato de Dios. Y menos aún todavía lo que el Cordero de Dios logró conseguir inmolado sobre la cruz. Marción es el progenitor. ¿Saben lo que es el progenitor, no? Es el padre de lo que es la llamada crítica moral. La crítica es la opinión. La palabra crítica en sí no tiene nada malo en sí mismo. La crítica es la opinión, el estudio, la consideración, ya sea de un argumento que se presenta, puede ser de cualquier naturaleza. En este caso nos referimos a los argumentos bíblicos. La crítica tiene su lugar importante dentro de la Biblia porque hay varias características de críticas. Están las críticas que hablan de la historia, de los tiempos, de los lugares. Otro habla de los hechos, otro habla de la veracidad de los escritos, y otras críticas, como en este caso de la moral, que tiene que ver con lo que Dios establece en su palabra. Lo cierto es que en las ciencias teológicas pertenece al campo de la exegética, del estudio de la palabra, la crítica moral, y significa juzgar, implica la idea de discernir y luego decidir. Por eso siempre decimos, hay que inquirir, discernir y luego entonces hacer algo o tomar una conclusión. La crítica moral son sobre el carácter de las enseñanzas y escritos bíblicos. Sus valores son éticos y morales, y su vigencia es aplicable y se adapta a los tiempos. Cuando se busca inquirir en ella, tomando como base escritos sanos que busquen no desbaratar la Biblia, sino frente a cosas que tal vez no nos coinciden a primera vista en el Antiguo Testamento con relación al Nuevo Testamento, buscar de armonizar el pensamiento de Dios frente a tales cosas. La crítica moral de Marción hacía todo lo contrario. Lo que hacía era desmembrar, sacar textos de sus contextos para elaborar, como conocemos ese dicho tan común, sus pretextos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno empieza a desmembrar la Biblia, cuando uno empieza a mirar con preconceptos, cuando lo empieza a tratar, y especialmente estas
personas, lo vamos a llamar así, lo que hacen es tomar en base a esa crítica, sostienen que no se la puede tomar como un libro totalmente inspirado de Dios, que la razón indica que la Biblia puede llegar a contener valores divinos, a contener en algunas partes, no en todos sus escritos. Por eso negaban el Antiguo Testamento, porque les resultaba absolutamente absurdo. Miren, yo copié algo casi textualmente, que ustedes van a ver lo que ellos significaban, ¿no? Dice, a ver si lo tengo acá anotado. Dice, en los libros que preceden a los profetas, miren lo que piensan, ¿no? Y este es uno de tantos, pero están todos dentro de la misma línea a través de los siglos. Pero sintetiza un poco para no gastar tanto tiempo en ello, ¿no? Dice, en los libros que preceden a los profetas se nos muestra un Dios. Miren la palabra, perdónenme, pero lo repito para que veamos cómo piensan. Tan repugnante que solo puede ser comparado a Hitler y a sus camarillas. Eso ya lo escribía un tal William Oliver Stephen, que era un presbiteriano, allá por el año 51, a mitad del siglo pasado. ¿Cómo? Se decían como evangélicos. Claro, que eran, entre comillas, evangélicos. Eso decían. Y hay otros escritos donde hablan peores cosas. Lo cierto es que nosotros, ante tal actitud, bueno, recurramos a lo que dice la palabra de Dios, que Dios les reprenda, porque de no arrepentirse de las cosas que han dicho, y muchos de ellos, y todos estos salidos de los seminarios bíblicos, que en otro tiempo fueron fieles, pero que abrazaron los pensamientos marcionistas, que mezclaban las cosas y que parecían agradables. ¿Por qué? Porque tocaban justamente a la sensibilidad de las personas y lo hacían a través de mensajes en los cuales endulzaban el oído con suaves palabras y bendiciones a las personas, pero por otro lado mandaban toda esta suerte de artillería pesada encubiertamente contra la sana doctrina y contra el Dios de los cielos. Imagínense comparar a Dios de esta manera y nombrarlo de esta manera en forma tan vulgar y denostar de esta manera. Blasfeman, realmente son blasfemias, cosa que un verdadero creyente no lo podría resistir. A alguien que hable así sería insultante desde el punto de vista espiritual. Ahora bien, insistía permanentemente con el Dios del Antiguo Testamento, no concordaba en nada con el Dios Jesucristo del Nuevo Testamento. Por lo tanto, y la conclusión a la que llegaba es que el Antiguo Testamento no fue revelado por Dios, sino que fue escrito por hombres, y que se refiere solamente a la historia de un pueblo, como cualquier pueblo pagano, que se dedicaron a escribir su historia, pues entienden que un Dios tan sangriento como que se revela en el Antiguo Testamento no puede ser el Dios de amor que revela el Nuevo Testamento. Ese era el pensamiento de Marción, y es el pensamiento que hasta el día de hoy prevalece y se sigue escribiendo. Hasta el siglo XX y aún hasta el siglo XXI hay escritos que se siguen haciendo y tienen mucha recepción, gracias Alfredo, recepción y aceptación, y no sé si está bien dicha la palabra, pero son tomados como la sabiduría de la quinta esencia, ¿no? Como el sumum
de la esencia de la sabiduría humana. Por otro lado también, queridos hermanos, los marcionistas, los apelianos, esto lo vamos a dejar para otra oportunidad porque no llegamos, pero los marcionistas de los 4 evangelios solo aceptaban a Lucas sin los 2 primeros capítulos, con lo que tiene que ver con la genealogía y el nacimiento de Cristo. Entonces aceptaban todo lo demás menos eso. De los demás libros del Nuevo Testamento, este Marción aceptaba y admitía solamente las epístolas de Pablo. Por ende, todos los demás libros que no sean las epístolas de Pablo los rechazaba como inspirados divinamente y menos como que no pertenecían a la Biblia. También tenían otros errores fundamentales en común con pensadores que vendrían después, que tomaron esas cosas y las transmitieron. Uno fueron los maquineos, miren los nombres que viene de un tal Maní o Manes. Los maquineos o Maní era un líder religioso de origen parto, de Persia será, o parto, o no sé cómo se... Creo que es ahí por la India. Por la India, sí. Era un profeta que se lo denominaba Maní o Manes. ¿Y qué era lo que sostenían? Y bueno, que negaban la responsabilidad humana por los males cometidos, porque creían que no son producto de la libre voluntad los males en la humanidad, sino del dominio del mal sobre nuestras vidas. Aunque esto parezca algo que nosotros predicamos, no obstante ellos sostenían que desde el principio se estableció la luz y las tinieblas, pero no como de origen divino, sino como de algo filosófico. Entonces es el yin y el yang. Lo que se sigue hoy enseñando se sigue representando, hasta algunos lo utilizan, que son esas 2 formas de un círculo, que la mitad es negro y la mitad es blanco. Bueno, eso tiene su origen en estas cosas. Miren ustedes, el pensamiento marcionista tiene como nacimiento el gnosticismo, que ya lo hemos visto, el budismo y el zoroastrismo, de Zoroastro, que no sé quién es. La verdad que no me puse a investigar todo esto, pero bueno, de Buda ya sabemos que viene y de Zoroastro también. Se extendió por el mundo de entonces conocido de una manera como si fuera una pandemia. Así se extendió el pensamiento de los maquineos. Y la doctrina de estos sostenían en el primer siglo o en los siglos posteriores al gnosticismo y a los maquineos, y luego vinieron estos marcionistas, que el cuerpo humano de Cristo no era real, sino aparentemente ilusivo, que aparentaba ser un cuerpo, y es más, sostenían que había sido solamente una ilusión, como una ilusión óptica, así, que entonces no creían que el cuerpo de Cristo había sido real, y por lo tanto negaban. Por eso cantamos el himno de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque negaban absolutamente todos los sufrimientos de Cristo. Eso de que padeció en la cruz, de que murió por nuestros pecados, de que fue crucificado, todo eso lo negaban, todo eso decían que era una ilusión. Miren ustedes, así lo decían, que era ilusorio, que eso no había sido real. Por lo tanto, por ende, también negaban aún la veracidad de la palabra de Dios. Y por eso, en lugar de decir que la inspiración de la Escritura, en este caso, como Dios la dio, ellos la tomaban como que tenía elementos divinos, nada más, que no era toda desechable. Por eso parecía agradable, que dentro de todos los escritos había algunas partes que podían tener elementos divinos,
Fíjense ustedes la terminología que usaban. En palabras de hombres. Elementos divinos en palabras de hombres. Y por lo tanto, al ser un libro común, no inspirado, que estaba lleno de errores. Lleno de errores. Por eso no aceptaban el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, algunos libros sí y otros no. Y que la inspiración no era, como nosotros creemos, verbal y plenaria, sino que era parcial y relativo. Que podía ser divino si esa palabra a vos te hacía bien. Si no te hacía nada, era una palabra común. Sus escritos, hermanos queridos, vuelvo a repetir, hasta el día de hoy siguen siendo publicados, enseñados desde los seminarios bíblicos donde siguen saliendo pastores con estos pensamientos. Y esto se fue perfeccionando, no es que quedó acá nomás, sino que después vienen los siglos actuales, donde se levantaron hombres que hasta el día de hoy se los cita. Y una vez a mí me tocó acá en esta iglesia, y vino un joven y nos pusimos a hablar después de haber predicado. Yo no era pastor todavía, no era pastor, pero él tenía perfectamente conocida la doctrina barthiana de Karl Barth. Y costó, y la verdad, medio me pasó el trapo por las cosas que él decía y sostenía. Quiere decir que hay gente que sigue estudiando a Kant, todos estos libres pensadores actuales. Por eso, esto es bueno saberlo, hermanos queridos. Yo sé que tal vez uno preferiría escuchar un devocional que hable de la oración, de la profundidad de la oración, del modo de orar. Eso lo están estudiando en la reunión de señoras, y muchas veces lo mencionamos en la oración. Pero estas cosas también siguen estando. Y sería bueno que nosotros no las ignorásemos, mejor dicho, sino todo lo contrario, hasta sepamos discernir. Cuando alguno nos viene con pensamientos raros que ya sabemos, ¿de dónde trae este pensamiento? Bueno, lo trae de ahí. Cuando nos niega la Biblia, cuando dice que es parcial o es relativa, cuando es alguna parte, otra parte no. Bueno, viene de este marcionista, el marcionismo, o de los anteriores que he mencionado. Queridos hermanos, y todo esto debe servirnos para aprender a hacer lo que decía el apóstol Juan, a discernir los espíritus. A veces pensamos, ¿qué significará eso de discernir los espíritus? Bueno, significa esto. ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que entienden? ¿Qué es lo que predican? Y discernirlos. Y no los voy a discernir si es que acaso puedo llegar a tener esa idea de decir, bueno, esto hay algo que no me cabe, qué sé yo, pero discernirlo, voy a discernirlo si conozco, si estudio, si leo, si me interiorizo. Porque muchos hermanos nuestros que son fieles, lamentablemente, siguen siendo afectados por estas líneas de pensamiento que empiezan muy suavemente y que van en crecimiento. Más dentro de las iglesias denominacionales, donde rotan los pastores, donde un pastor está 2 o 3 años en un lugar, después lo cambian por otro pastor y después por otro pastor, porque el objetivo es llegar ¿a qué? A que todos piensen igual. Y uno lo va preparando un poquito. El segundo que viene ahonda más en estas cosas. Y el tercero que viene es capaz de decir, como contaba la hermana Siria, bueno, los milagros yo no los creo. Si ustedes lo creen y les hace bien, mejor para ustedes. Pero yo no creo en los milagros. Un predicador de la palabra de Dios. Y que la gente lo escuche y que alguno diga, bueno, sí, la verdad, creer que Cristo caminó sobre las aguas o que multiplicó los panes. ¿Cómo aceptar eso? Creamos lo que es razonable.
Entonces, hermanos queridos, qué importante que es también. Es lástima que no están todos los hermanos, pero bueno, lo importante es que estén algunos y que sepan estas cosas para poder aplicar esto. Y que todo aquel, porque Juan decía, todo aquel que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios. Eso significa, porque negaban la existencia real. Decían que Cristo era una ilusión. Y que viene con otra doctrina, porque arman una doctrina. No le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, ¿qué hace? Ahí está. Comparte o convalida sus malas obras. Que el Señor pues nos bendiga, queridos hermanos. Vamos a pasar a la oración entonces ahora.